Esta es la segunda clase de una serie de 4 sobre desigualdades. En la primera clase estuvimos estudiando las desigualdades lineales. En esta comenzaremos a estudiar las desigualdades no lineales. Recuerden que una desigualdad es lineal si el exponente de la variable es igual a 1. En todos los otros casos, entonces la desigualdad es no lineal. ¿Cómo resolvemos una desigualdad no lineal? Para este tipo de desigualdades vamos a proceder como en el caso de las ecuaciones. Es decir, tomamos la desigualdad y dejando solamente de un lado todos los elementos de la expresión algebraica y del otro lado el número 0. Luego, esa expresión algebraica la factorizamos. Y después, para terminar, aplicamos las leyes de los signos, que son: si A es mayor que 0 y B es mayor que 0, entonces el producto de A por B es mayor que 0 y el cociente de A entre B es mayor que 0. También, si A es menor que 0 y B es menor que 0, entonces el producto de A por B es mayor que 0 y el cociente de A entre B es mayor que 0. La segunda propiedad: si A es mayor que 0 y B es menor que 0, o A es menor que 0 y B es mayor que 0, es decir, que A y B tienen diferentes signos, entonces el producto de A por B es menor que 0 y el cociente de A entre B es menor que 0. Si yo tengo tres valores A, B y C y su producto es mayor que 0, entonces los tres valores son positivos o solo uno de ellos es positivo. Si por el contrario yo tengo que el producto de tres valores es menor que 0, entonces los tres valores son negativos o solo uno de ellos lo es. Para entender cómo resolver desigualdades no lineales, veamos unos ejemplos. En el primero, se quiere encontrar el conjunto de soluciones de la desigualdad 2z más 3 mayor que z al cuadrado. Lo primero que hacemos es dejar toda la expresión algebraica de un lado de la desigualdad y del otro lado 0. En este caso, pasamos al lado derecho de la desigualdad menos 2z menos 3 y del lado izquierdo dejamos 0. Así que la desigualdad original es equivalente a la desigualdad 0 mayor que z al cuadrado menos 2z menos 3. Ahora nos queda factorizar la expresión algebraica. En este caso la factorización es z menos 2 por z más 1. Menor que 0 es la desigualdad que nos queda. Encontremos ahora los valores para los cuales el producto z menos 3 por z más 1 es negativo. Para ello tenemos que encontrar los valores para los cuales se hace 0 ese producto. Ese producto se hace 0 para z igual a 3 y para z igual a menos 1. Estos dos valores nos dividen la recta real en tres subintervalos. El intervalo menos infinito menos 1, el intervalo menos 1, 3 y el intervalo 3 más infinito. Coloquemos en una tabla. En la primera fila, los subintervalos menos infinito menos 1, menos 1, 3, 3 más infinito. En la primera columna, el factor z menos 3, luego el factor z más 1 y después el producto. El factor z menos 3 es negativo en el intervalo menos infinito menos 1 y también lo es en el intervalo menos 1, 3. En 3 se hace 0 y en el intervalo 3 infinito es positivo. El factor z más 1 es negativo en el intervalo menos infinito menos 1. En 1 se hace 0 y es positivo en los intervalos menos 1, 3 y 3 infinito. Por lo tanto, el producto de esos dos factores es positivo en el intervalo menos infinito menos 1
negativo en el intervalo menos 1, 3 y positivo en el intervalo 3, infinito. Así que el conjunto de soluciones S es igual al intervalo menos 1, 3. Veamos otro ejemplo. Se quiere encontrar el conjunto de soluciones de la desigualdad 5 menos x entre x menos 2 mayor que 1. Lo primero que hacemos es dejar 0 en uno de los dos lados de la desigualdad. En este caso, restando menos 1. 5 menos x entre x menos 2 menos 1 mayor que 0 es nuestra desigualdad equivalente a la original. Sumemos estas dos expresiones algebraicas. El mínimo común denominador es x menos 2. Entonces nos queda en el denominador x menos 2. En el numerador 5 menos x, que era el numerador del primer término de la expresión algebraica, menos x menos 2, mayor que 0. Si ahora operamos en el numerador, nos queda 5 menos x más 2 dividido entre x menos 2, que da finalmente 7 menos 2x dividido entre x menos 2 mayor que 0. Para poder encontrar los intervalos donde esta desigualdad es positiva, necesitamos conocer los valores para los cuales se hace 0 el numerador o se hace 0 el denominador. El numerador se anula cuando x es igual a 7 medios y el denominador cuando x es igual a 2. Estos dos valores nos dividen la recta real en tres subintervalos. El primero que va de menos infinito a 2, el segundo de 2 a 7 medios y el tercero de 7 medios a más infinito. El numerador es 7 menos 2x, el denominador x menos 2 y en la tercera fila vamos a colocar el cociente. El numerador 7 menos 2x es positivo en el intervalo menos infinito 2, también lo es en el intervalo 2, 7 medios, en 7 medios se anula y en el intervalo 7 medios infinito es negativo. El denominador x menos 2 es negativo en el intervalo menos infinito 2, en 2 se anula, en el intervalo 2, 7 medios es positivo y también lo es en el intervalo 7 medios más infinito. Entonces, el cociente va a ser negativo en el intervalo menos infinito 2, positivo en el intervalo 2, 7 medios y negativo en el intervalo 7 medios más infinito. Por lo tanto, el conjunto de soluciones de esta desigualdad es igual al intervalo 2, 7 medios. Continuemos con un tercer ejemplo. Se quiere entonces encontrar los valores de la variable y que satisfacen la siguiente desigualdad. Y entre menos 2 mayor o igual que 1 entre y menos 1 más 4. Lo primero que hacemos es colocar la expresión algebraica de un solo lado de la desigualdad. Así en este caso nos queda y entre menos 2 menos 1 entre y menos 1 menos 4 mayor o igual que 0. Ahora sumemos los elementos de esta expresión algebraica para obtener lo siguiente. En el primer término multiplicamos y dividimos por y menos 1, nos queda arriba y por y menos 1 entre 2 por y menos 1, menos 1 entre y menos 1, menos, en el tercer sumando, nos queda 4 por y menos 1 dividido entre y menos 1. Entonces, mayor o igual que 0 es el signo de la desigualdad. Esto es equivalente a, tenemos en el primer sumando, y por y menos 1 entre y menos 1 con signo menos, aquí estamos multiplicando por el número 2, menos 2 entre y menos 1, menos 8 por y menos 1 entre y menos 1, mayor o igual que 0. Ahora que tenemos el mismo denominador,
Es decir, tenemos el denominador común, podemos sumar los tres sumandos de la expresión algebraica y nos queda y menos 1 en el denominador y arriba, menos y por y menos 1, menos 2, menos 8 por y menos 1. Operando la expresión del numerador, nos queda menos y al cuadrado más y menos 2 menos 8y más 8, dividido entre y menos 1. La desigualdad mayor o igual que 0. Operemos el numerador para obtener y cuadrado más 7y menos 6 dividido entre y menos 1 menor o igual que 0. Esta es nuestra desigualdad equivalente a la original, que ahora estamos en capacidad de analizar. Vamos a factorizar la desigualdad de la siguiente manera. En el numerador tenemos un polinomio de segundo grado. Factoricemos ese polinomio. Las raíces de ese polinomio son y1 igual a menos 7 menos la raíz cuadrada de 73 dividido entre 2. La otra raíz es y2 igual menos 7 más la raíz de 73 dividido entre 2. Quiere decir entonces que el polinomio que está en el numerador se puede factorizar como y menos y sub 1 por y menos y sub 2. Y en el denominador tenemos y menos 1. Queremos entonces que ese cociente sea menor o igual que 0. Ahora tenemos entonces que el numerador se anula para los valores y1 y y2 y el denominador para el valor y igual a 1. Estos tres valores nos dividen la recta real en 4 subintervalos. Veamos cuáles son estos subintervalos. El primero de ellos, menos infinito a y1, que es un valor negativo. El segundo, y1 a y2. y2 es un número aproximadamente igual a 0.7, es decir, que es menor que 1. El segundo subintervalo entonces está entre y1 y y2, el tercer subintervalo va desde y2 hasta 1 y el cuarto de y1 a infinito. Y ahora tenemos los factores del numerador y menos y1, y menos y2, el denominador y menos 1 y por último el cociente. El primer factor del numerador y menos y1 es negativo en el intervalo menos infinito y1. En y1 se hace 0 y de ahí en adelante es un valor positivo. El otro factor del numerador y menos y2 es negativo en el intervalo menos infinito y1, así como en el intervalo y1 y2. Se hace 0 en y2 y de ahí en adelante es positivo. El denominador y menos 1 es negativo en el intervalo menos infinito y1, negativo en el intervalo y1 y2, negativo en el intervalo y2 y1, se hace 0 en y1 y es positivo en el intervalo 1 infinito. Por lo tanto, el cociente es negativo en el intervalo menos infinito y1, positivo en el intervalo y1 y2, negativo en el intervalo y2 1 y positivo en el intervalo 1 infinito. Como nos interesaban los valores de y para los cuales la desigualdad era positiva, el conjunto solución resulta ser y1, y2, el intervalo cerrado, unido con el intervalo 1 infinito. ¿Por qué incluimos en este caso los extremos del intervalo y1, y2? Porque nuestra desigualdad era que queríamos saber los valores de y que hacían el cociente mayor o igual a 0. Y los valores y1 y y2 son los que hacen el numerador de la expresión y por lo tanto la expresión algebraica igual a 0. Tenemos otro ejemplo. Veamos lo siguiente. Tenemos la desigualdad t sobre 2
mayor o igual que 5 sobre t más 1 más 4. Esta desigualdad es equivalente, colocando toda la expresión algebraica de un solo lado, a la desigualdad t sobre 2 menos 5 dividido entre t más 1 menos 4 mayor o igual que 0. Ahora pongamos esta expresión en un solo cociente, es decir, calculemos el mínimo común denominador, que en este caso es 2 sobre t más 1, y nos queda entonces en el numerador t por t más 1 menos 10 menos 8 por t más 1 mayor o igual que 0. Operando en el numerador nos queda t al cuadrado más t menos 10 menos 8t menos 8 dividido entre 2 por t más 1 mayor o igual que 0. Si terminamos de operar el numerador, nos queda t al cuadrado menos 7t menos 18 dividido entre 2t más 1 mayor o igual que 0. Factorizando el numerador nos queda t menos 9 por t más 2 y abajo 2 por t más 1 mayor o igual que 0. El numerador se anula para los valores t igual a 9, t igual a menos 2 y el denominador se anula para el valor t igual a menos 1. Esto nos divide la recta real en 4 subintervalos. El primero, menos infinito menos 2 menos 1, el tercero menos 1, 9 y el último 9 infinito. Los factores del numerador son t más 2, t más 1 y el denominador t menos 9. Entonces, el factor t más 2, que está en el numerador, en el intervalo menos infinito menos 2, ese factor es negativo. En el valor t igual a menos 2 se hace 0 y de ahí en adelante es positivo. El denominador t más 1 en el intervalo menos infinito menos 2 es negativo, igual que en el intervalo menos 2 menos 1. Se hace 0 en t igual a menos 1 y de ahí en adelante es positivo. El factor del numerador t menos 9 es negativo en el intervalo menos infinito menos 2, al igual que en el intervalo menos 2 menos 1 y en el intervalo menos 1, 9. En el valor t igual a 9 se hace 0 y en el intervalo 9 infinito es positivo. Por lo tanto, el cociente es en el intervalo menos infinito menos 2 negativo, en el intervalo menos 2 menos 1 positivo, en el intervalo menos 1, 9 negativo y en el intervalo 9 infinito positivo. Por lo tanto, en este caso los valores que satisfacen la desigualdad son los valores de t que están en el intervalo menos 2 menos 1 y los valores de t que están en el intervalo 9 infinito. Por último, unos ejercicios que damos las soluciones para que ustedes puedan ejercitarse. El primero, y al cuadrado más 5y mayor que menos 6. El conjunto solución es el intervalo menos infinito menos 3 unido al intervalo menos 2 infinito. 2. La desigualdad z al cuadrado mayor o igual que 4z. Respuesta, el conjunto de solución S es igual a la unión de los intervalos menos infinito 0 y el intervalo 4 infinito. Tercero, la desigualdad 2t más 6 entre 2 menos t menor o igual que 0. La solución es el intervalo menos infinito menos 3 unido al intervalo 2 infinito. Por último, la desigualdad x a la cuarta menor que x al cuadrado. En este caso la respuesta es igual al intervalo menos 1, 1.